Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. En esta ocasión iniciamos una nueva saga de lectura. Hasta ahora hemos leído todos los capítulos de los libros de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números. Ya hemos leído todo eso. Creo que son 50 capítulos en Génesis, 40 capítulos en Éxodo, algo de 27 en Levítico, 36 en Números, y ahora entramos al libro de Deuteronomio. Esta es la nueva saga de lectura del libro de Deuteronomio. ¿Okay? Este libro es el quinto libro de Moisés. De hecho, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, el famoso Pentateuco. ¿Okay? 5 libros escritos por Moisés. El libro de Deuteronomio tiene 34 capítulos. Vamos a leerlos en un capítulo cada video, cada lectura. El capítulo 1 nos habla, ¿ves? Quinto libro de Moisés, llamado Deuteronomio. ¿Qué significa la palabra Deuteronomio? No estoy seguro. Y acá empieza a darnos un pequeño resumen de este capítulo, pero quiero leerlo. Dice: Moisés empieza a relatar lo sucedido a Israel durante 40 años en el desierto. Si recordamos las lecturas hasta el capítulo anterior, el último de Números, hemos visto que ya se ha mencionado que Dios ya le dijo a Moisés que tú no vas a entrar a la tierra prometida, a la gran invasión y toma de propiedad de la tierra de Canaán, la tierra prometida, porque se te culpa de haber tenido falta de fe en un evento anterior, que ya hemos hablado mucho de eso. Entonces tú no vas a entrar. Y de hecho nadie de la generación que salió de Egipto, nadie va a llegar a entrar. Por eso vagan 40 años. La generación que salió de Egipto, de los mayores de 20 años que salieron de Egipto, todos han muerto. De viejos, de guerra, de pecados, de lo que sea, ya todos murieron. Excepto los 2 testigos especiales, que cuando se mandaron 12 testigos a la tierra prometida a ver qué tal era, para ver si podían invadir o no, 10 testigos dijeron no se puede porque son muy grandotes, son gigantes, están muy fuertes sus ciudades y no podemos. Y 2 testigos de esos 12 dijeron sí podemos, Dios nos va a cuidar. Entonces la gente se adhirió a la opinión de que no, mejor no, porque nos da miedo. Y Jehová se enojó. Ustedes que no creen que yo les puedo salvar, los he sacado de Egipto y los he mantenido a punta de milagros y milagros y milagros, con la condición de que ustedes sean santos nada más, y ahora no creen que yo los puedo salvar. Ok, entonces todos ustedes no van a ingresar, nadie va a entrar, y van a vagar 40 años. En el interín también Moisés cometió un error de aplicación de órdenes de Jehová, y se le dijo: por no haber creído en mi palabra, tú tampoco entrarás. ¿Ok? Y luego, terminando el libro de Números, ya se le dijo a Moisés: cierra tus asuntos porque ya van a entrar a la tierra de Canaán y quiero que tú subas al cerro para que mires la tierra de Canaán, la tierra prometida, pero ahí vas a morir, ahí se acabó, ahí se acaba tu tiempo, tu vida. Entonces ya pensábamos que iba a morir. Pero los últimos capítulos de Números se dedican a hacer un recordatorio de los convenios que hemos venido leyendo, compromisos, estatutos, ¿no? Que hemos venido leyendo desde Éxodo 20 hasta Éxodo 40 y todo el libro de Levíticos, que es el manual de los levitas, reglas, estatutos de cómo vivir, cómo actuar, cómo interactuar, todos los asuntos. Y aún todo el libro de Números, que han sido más historias de su desplazamiento y eventos del pueblo de Israel en el desierto, algunos eventos, pero también muchos estatutos. Y los últimos capítulos son el recordatorio que más pareciera el discurso final de Moisés, diciendo: ya me voy, pero no se olviden de esto, y otra vez un recordatorio de muchas cosas. Y pensábamos que iba a morir en el último capítulo de Números, pero ahora entramos a Deuteronomio. Y otra vez empieza el relato. Moisés empieza a relatar lo sucedido a Israel durante 40 años en el desierto. Parece que Moisés guardaba registros como por separado, un registro de viajes,
y de tal ciudad a tal ciudad, y de tal ciudad a tal ciudad, y de tal ciudad a tal ciudad. Otro registro de leyes y estatutos y todas las revelaciones que iba recibiendo. Otro libro de, no sé de qué, de contabilidad y números y censos y disposiciones logísticas de gobierno, etcétera. Y otro libro de la historia específica, y nos pasó esto, y me dijeron esto, y Dios dijo acá, y fuimos allá, y nos portamos mal, y nos portamos bien, y nos bendijo, y nos castigó, etc. Y este parece ser el libro de Deuteronomio, no lo sé. Tal vez 5 libros que iban, o 3 o 4 que iban a la vez. El libro de Génesis definitivamente es un libro de memorias del pasado, entre comillas, o revelaciones dadas a Moisés respecto a las generaciones y profetas anteriores hasta el mismísimo Adán y hasta la mismísima creación de la tierra. Y del universo aparentemente. Entonces esos son los 5 libros. Ahora, no distingo muy bien, y estoy solo elucubrando por mi propio razonamiento, no distingo muy bien la diferencia entre Levítico, Números y Deuteronomio, porque hay historias y estatutos en los 3. Tal vez deberíamos preguntar a nuestro asistente virtual las diferencias. Entonces, otra vez nos vamos a pasar todo el libro de Deuteronomio acerca de la historia de Israel. Y morirá al final, supongo, porque este es el 5º y último libro de Moisés. Así que como que retrocedemos en el tiempo y otra vez vamos a ver todas las cosas a más detalle. Deuteronomio es un libro que nos da bastante detalle. ¿Qué más dice? Se manda a los hijos de Israel a entrar y poseer Canaán. En este capítulo o en este libro. A poseer Canaán, la tierra prometida. Se escogen jueces y jefes para ayudar a Moisés. Los espías de Israel dan un informe negativo, lo que mencionaba. Y esto se mencionó en el libro de Números, pero vamos a volver a pasar por estas historias tal vez en otro ángulo o en más detalle. Los adultos de Israel perecerán. Eso es, todos los que cruzaron o escaparon de Israel fueron liberados de Egipto. Pero todos los que tenían de 20 años a más perecerán. Los niños sí podrán haber llegado y ellos se acordarán. Y las nuevas generaciones, ¿no? Los amorreos derrotan a los ejércitos de Israel. Amorreos, uno de los tribus o grupos sociales que existían en estas zonas de los viajes de Israel. Y hay ocasiones, la mayoría de ocasiones Israel gana, pero hay ocasiones en las que pierde. Hemos leído también un capítulo donde tomaron prisioneros, y me parece que esto es, que los amorreos tomaron prisioneros de Israel. Y se arrepintieron y entonces volvieron con fuerza y vencen al final. Pero no ha sido nada fácil. Y tener a Jehová como nuestro guía no es garantía de que nos va a ir bien. Es garantía de que va a ser lo mejor mientras hagamos exactamente lo que Él nos pide de nosotros. Pero si no hacemos, entonces garantizado que va a salir mal todo. Si sí hacemos, garantizado que lo que pase va a ser lo mejor. Aunque a veces parezca negativo. Pero si estamos en línea con Dios, aprenderemos a entender y aceptar aún las cosas que no van a lo que pensábamos que irían. Ok, entonces antes de empezar a leer, quiero preguntar a nuestro asistente, a ver, primero, ¿qué significa la palabra Deuteronomio como título del quinto libro de Moisés en el Pentateuco de la Biblia? A ver, ¿qué nos dice? Respecto al significado de la palabra Deuteronomio. Acá dice, la palabra Deuteronomio proviene del griego antiguo Deuteronomion, que significa segunda ley, interesante, o repetición de la ley, como segunda vez, ¿no es cierto? Me gusta, siendo la primera cuál, tal vez Levítico. Este título refleja el contenido del libro donde Moisés recapitula y reafirma las leyes dadas al pueblo de Israel durante su peregrinación en el desierto. En realidad no es una segunda ley en el sentido de una nueva legislación, sino una renovación y explicación de las leyes ya entregadas previamente, especialmente las encontradas en Éxodo, Levítico y Números. Perfecto, tal como habíamos pensado. El significado de Deuteronomio es como otra vez la ley, por lo que puede ser un capítulo o un libro medio pesado otra vez, como fue Levítico, pesado en el sentido de reglas, y no mucha historia,
porque nos entretiene, nos cautiva, captura la imaginación, las historias como van ocurriendo, pero cuando se empieza a leer un manual de instrucciones o un código penal o como sea, se vuelve tedioso y aburrido, pero aún así tratamos de extraer los valores de edificación personal lo más posible. En hebreo, el nombre del libro Devarim, que significa palabras, en hebreos el nombre de este libro es Devarim, que significa palabras, y se refiere a las primeras palabras del texto. Estas son las palabras, Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. A este lado del Jordán. Muy bien, eso nos explica el tema del nombre, Deuteronomio. Ahora, a este lado del Jordán, hemos visto en los libros de Números más particularmente, que el pueblo de Israel ha cruzado el mar Rojo de la manera más milagrosa en la historia, y han llegado al monte Sinaí, han estado como un año ahí, y luego han empezado a desplazarse y a causar conquistas e invasiones y derrotar los pueblos idólatras, ¿no es cierto? Y luego cruzan la frontera de la tierra prometida por el sur y van llegando, y ahora se les describe estando más o menos, yo pensaba que por aquí, pero resulta que están por aquí, frente a Jericó. Ahí nos hemos quedado con el libro de Números. Y aquí han pasado un montón de cosas que hemos leído como en los últimos 15 capítulos de Números. Cosas tanto en este pueblo como aquí, la división teórica de la repartición de tierras y dos tribus que se quieren quedar al lado oriente del Jordán. El Jordán es esta línea de acá, este garabatito. Esta línea que dice acá, Río Jordán, eso. Entonces, es aquí. Ahora, este capítulo dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. Entonces, tal vez Deuteronomio enterito es la recapitulación de todo lo que han aprendido durante 40 años, pero allí, en este último momento antes de cruzar el río Jordán y conquistar toda la tierra de Canaán. ¿Ok? Si estamos aquí, la conquista es para todo esto de acá, ¿no es cierto? No sé cuánto se expandían los pueblos de Canaán ahí. Muy bien, entonces eso es. Luego, la otra pregunta que quería hacer es, ¿cuál es la diferencia característica entre los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? ¿Cuál es la diferencia característica entre los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio en lo que concierne a historias, estatutos, valor espiritual, doctrinal, histórico, social, etcétera? A ver qué nos dice. Espero que me haga como que un cuadro resumen. Ahí está. A ver, cada uno de estos libros del Pentateuco tiene un enfoque y propósitos únicos, aunque todos contribuyen a formar la identidad y espiritualidad del pueblo de Israel en su relación con Dios. Aquí tienes un resumen de sus diferencias. Perfecto. Éxodo, Levítico, Números. Está bueno. Y ahí todas las partes que le he consultado, ¿no es cierto? Luego Deuteronomio. A ver, Éxodo. Enfoque, contenido principal, valor espiritual y doctrinal, histórico, social. Ok, enfoque. Relata la salida de los israelitas de Egipto y el pacto en el monte Sinaí. Perfecto. El enfoque de Levítico contiene leyes y rituales relacionados con la pureza y sacrificio y la adoración. Hemos leído muchísimo de eso, ¿no? Números. Relata el viaje y las experiencias del pueblo en el desierto entre el Sinaí y la tierra prometida. Perfecto. Gran diferencia. Aunque también contiene muchos estatutos, como Levítico. Y Deuteronomio, que vamos a leer, presenta la reiteración, otra vez, de la ley antes de entrar en la tierra prometida. Entonces tal vez es más parecido a Levítico, pero me parece que es un poco más explicado, así que tal vez es más largo, más pesado, más tedioso. Hay que ajustarnos el cinturón y
y pasarlo tratando de sacar la mejor ventaja posible, y luego entraremos al libro de Josué, que ya es más histórico, y todo lo demás viene siendo más histórico, y las aplicaciones de todas esas reglas, leyes, mandamientos, estatutos que se mencionaron desde Moisés, que ya quedó en el pasado para esos futuros libros. Muy bien. Luego, contenido principal, bueno, ya lo hemos visto con el enfoque, ¿no es cierto? Valor espiritual, representa el acto liberador, Éxodo, el acto liberador de Dios y la fundación de la identidad de Israel como pueblo elegido por él y redimido por él. Eso de fundación de la identidad del pueblo, eso es muy, muy cierto, muy valioso, porque hemos entendido que Israel viene de un tiempo de 430 años de esclavitud en Egipto, y 430 años de esclavitud, eso programa las mentes de los padres, de los hijos, de los nietos, de los bisnietos, 16, 17 generaciones. Y si los programas como esclavos, esa es una gente totalmente pobre, totalmente escasa. Aquí, entonces, no saben pensar, no saben organizarse, no saben liderar, no saben nada por sí mismos. Han sido esclavos cual mulas por demasiado tiempo y se vuelven mulas. Y muchas de las historias que hemos leído es una evidencia de cuán mulas son. Y vamos a ver más todavía en la historia. Pero hay que crear la identidad del pueblo. Y como son mulas, solo entienden premio y castigo, premio y castigo, premio y castigo. Y eso pinta a un Jehová tremendamente cruel, sobre todo si queremos aplicar esa formación fundacional a nuestros tiempos de ahora, en que ya pensamos, tenemos miles de años de una mente libre, discutible, pero ya podemos entender los innuendos y los grises entre blanco y negro y aplicar nuestra propia autogestión a las cosas. Antes no podían, no sabían, y si aplicamos ese Jehová con este entendimiento, entonces terminamos pensando, si no pensamos mucho, terminamos pensando que Jehová es malo, es cruel, es sanguinario, cuando fue necesario para fundar la identidad de un pueblo. Cuando ya estuvo maduro, ok, se les dará una ley mayor, una ley superior, y hemos visto en el gran macro de las historias que eso es lo que pasa. Muy bien, ¿qué más? Levítico, valor espiritual y doctrinal, enfatiza la santidad de Dios y la necesidad de la pureza moral y ritual, resalta cómo el pueblo debe vivir en santidad. Eso lo hemos notado mucho, ¿no es cierto? Santidad, santidad, santidad. Y el que rompe un poquito la santidad, muerte, muerte, premio, castigo, premio, castigo. Y si es premio, Jehová va a estar ahí, la nube los guía, y revelación personal y directa, y paz, y prosperidad en todos sus avances, etc. Pero no muerte. Castigo, muerte. Números. Muestra la fidelidad de Dios a sus promesas, a pesar de la constante desobediencia y faltas de fe del pueblo. Se presentan temas de justicia divina y paciencia. Paciencia, sí, Dios dijo en 3 ocasiones, solo en Números: quédate aquí, Moisés, voy a destruirlos. Y Moisés, no, por favor, no, que mira, que por favor, que yo voy a hablar con ellos, que perdonan los que esto. Y la mansedumbre de Moisés. Y el libro de Deuteronomio, que nos va a pintar el valor espiritual, destaca el amor de Dios y la necesidad de un compromiso sincero y leal hacia Él. Qué interesante, el libro de Números nos habla de la fidelidad de Dios, y el libro de Deuteronomio nos habla la necesidad de nuestra fidelidad a Dios. La obediencia se presenta como el camino para asegurar sus bendiciones. Nos va a aclarar las cosas en esta recapitulación legal de vida, de leyes, estatutos, mandamientos, pero con un enfoque ahora de nosotros. Me agrada, eso me estimula. Entonces, el resumen, podríamos leer un poco más, pero el resumen: Éxodo se enfoca en la liberación y el establecimiento del pacto. Levítico, en la santidad y en los rituales de pureza. Números, en el viaje, las pruebas en el desierto y la preparación para conquistar la tierra prometida, Canaán. Y Deuteronomio, que vamos a leer ahora, en la renovación de la ley y el pacto, con miras a una nueva vida en la tierra prometida. Excelente. Me alegro de haber preguntado esto. Muy bien, entonces podemos proceder al libro de Deuteronomio capítulo 1.
antes de eso, si retrocedemos a la lista de libros, después del libro de Deuteronomio viene el libro de Josué. Hemos visto ya al final de Números, hemos visto que Josué va a ser el siguiente, el sucesor, esa es la palabra, el sucesor al liderazgo de Moisés. Moisés va a morir, va a ser chao de la historia, y ahora Josué es el que está a cargo, por encima del sacerdote del templo. Es el sacerdocio presidente, Josué, el que ha sido asistente de Moisés durante estos 40 años de viaje. Y Josué era uno de los 2 fieles espías que dieron un reporte positivo. Y se dijo, todos morirán, menos estos 2 fieles espías. Entonces Josué tiene una historia larguísima, tan larga casi como la de Moisés en este viaje. Y luego de Josué viene la historia de los jueces, que es una serie de eventos increíblemente difíciles. Luego historia de ciertos personajes, ¿no es cierto? Ruth, Samuel, la historia de los reyes cuando dejaron el tipo de gobierno de jueces de jurados a reyes, y esto es una evidencia de una podredumbre idiosincrática, social, mental de todo el pueblo de Israel, y muchas más cosas. Crónicas y crónicas, reyes y reyes, son historias que nos van a dar ganas de llorar por lo burros que suelen ser el pueblo de Israel, y como muestra un botón, lo burros que suele ser el ser humano, ¿okay? No es solamente un apodo hacia ellos, no, para nada. Yo estoy dentro del mismísimo grupo de humanos totalmente burros cuando compete a la simpleza de decisiones disciplinadas cuando hago un compromiso. Simpleza en complicación, o sea, no es complicado en el acto de hacer ABC, nada más. Pero qué difícil, ¿no? Venciendo nuestra propia naturaleza que tira para X y Z, y X y Z, y queremos X y Z todo el tiempo, cuando lo único que había que hacer era ABC. Es simple, no es fácil, pero es simple. Y bueno, vamos a ver a Esdras, Nehemías, Esther, Job, el rey David, el rey Salomón, el rey Saúl, Eclesiastés, Cantar, Salomón también, Isaías, Jeremías, más Salomón, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós y diferentes personajes, todos escogidos por Dios en una secuencia medio entorpecida del linaje de autoridad. Ese es importantísimo, el linaje de la autoridad de Dios seguía presente. Hay alguien que habla en nombre de Dios, todavía generaciones después, todavía lo hay. Hasta que Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías. Cuando leamos Isaías vamos a darnos calambres mentales. Zacarías, Malaquías, que es el último profeta registrado en el Antiguo Testamento. Y después de Malaquías pasan casi 400 años hasta que Jesús aparece en la ecuación. Esto nos va a tomar nuestro tiempo leer, pero no deja de ser fascinante, nunca perdiendo el macro de las cosas. Porque si nos metemos muy al micro, nos aburrimos, perdemos el contexto, por qué y de dónde y para qué. Y usualmente alguien que lee el Antiguo Testamento no lo termina, porque es simplemente difícil de tragar si no mantienes un cuadro macro de todas las cosas, y la línea de eventos es importante. Tenemos 900 páginas, casi 1000 páginas en un solo libro del Antiguo Testamento, ¿no? En un solo compendio. Muy bien, entonces así arrancamos el libro de Deuteronomio, capítulo 1. Con toda esta introducción, arranquemos leyendo el versículo 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. Ya expliqué eso, ¿no es cierto? En el desierto, en el llano delante del Mar Rojo, entre Parán y Tofel, y Labán y Haserot y Disahab. En el llano, en el desierto, en el llano delante del Mar Rojo. Ahí me confunde, ¿a este lado del Jordán o delante del Mar Rojo? Porque aquí está a este lado del Jordán y el Mar Rojo está por allá. Entonces, ¿es esto una forma literariamente torpe de decir todo el viaje desde acá hasta allá? ¿Es eso lo que nos está diciendo? Número 2.
11 días de viaje hay desde Horeb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Horeb era el lugar donde estaba el monte Sinaí, donde estuvieron acampados un año, donde se recibieron las mayorías de las revelaciones en la nube espesa que hubo en la punta del monte Sinaí, en el valle de Horeb, y donde Moisés estuvo 40 días y regresó, y el pueblo se volvió idólatra durante esa ausencia de Moisés. Luego rompe las primeras tablas escritas por la mano de Dios, y vuelve a subir otros 40 días, castiga, arruina, ordena, desordena y todo el pecado que habían cometido, y vuelve a subir Moisés 40 días. Y baja con otro juego de tablas, ahora escritas por la mano de Moisés, dictadas ahora por Dios. Suponemos el mismo contenido, pero algunos se atreven a pensar tal vez las primeras tablas tenían otro contenido, eran unas leyes más especiales, más superiores, no eran tan drásticas y para burros como fue el segundo paquete, o tal vez era la misma. ¿Okay? Mucha gente piensa lo que mucha gente piensa. Entonces aquí está diciendo 11 días de viaje desde Horeb, el valle donde estaba el monte Sinaí, camino del monte Seir hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el 11º mes, en el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. A los 40 años, o sea, estamos otra vez en el oriente del río Jordán, frente a Jericó, frente a la tierra prometida donde vamos a invadir y conquistar. Y aquí les está hablando un resumen de todo. Después que hirió a Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot y en Edrei, de este lado del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. ¿Okay? Esta es como la gran introducción, medio desordenada, pero ya. 6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, el valle de Horeb, en el monte Sinaí, los 40 días uno y los 40 días dos, así, diciendo, bastante tiempo habéis estado en este monte. Volveos, partid e id al monte del Amorreo, este grupo de gente, país, y a todas sus comarcas, en el llano, en el monte, en los valles, y al sur, y a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. ¿Dónde está el río Éufrates? El río Éufrates creo que está por acá. ¿Dónde está el río Éufrates? O por acá. ¿Dónde está Éufrates? En Irak. Ahí está el río Éufrates. Mira dónde está. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Y dónde está el río Éufrates? Basra. Hay muchos nombres por acá parecidos. ¿No es cierto? El río Éufrates. No hay nombre. Éufrates River. Y por acá, ¿por qué no aparece? Éufrates dice acá. Éufrates dice acá. Entonces era más por este lado. Aunque aquí hay un ramal, ¿no es cierto? Ese es el río Éufrates. Éufrates, acá está. Entonces nos ha señalado un poco por allá, pero es esta zona de acá. Esta zona de acá es el río Éufrates, toda la zona verde, vegetación junto al río, ¿no es cierto? Están lejísimos, lejísimos de la tierra prometida, pero dice acá, partid de id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el llano, en el monte, en los valles, al sur de la costa del mar, al sur de la costa del mar, al sur, luego a la tierra del Cananeo y el Líbano, Cananeo, Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates, hasta el gran río, toda esta zona de acá, todo esto, zona del Amorreo. Mirad, yo he puesto la tierra delante de vosotros. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, o Israel, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos.
Mirad, yo he puesto la tierra delante de vosotros, entrad y poseed la tierra que Jehová juró. Y yo os hablé en ese entonces, diciendo, yo solo no puedo llevaros. En Éxodo 18. Entonces el suegro de Moisés dijo, lo que haces no está bien. ¿Te acuerdas? Cuando el suegro Jetro le enseñó a dividir, delegar las cosas en grupos y líderes de miles, líderes de cientos, líderes de 50, para que ellos reporten a sus propios líderes y solamente los casos máximos lleguen a ti, porque si tú estás lidiando con cada caso te vas a morir mañana. Entonces el suegro le dice eso, desfallecerás del todo, tú también y este pueblo estará contigo, no, tú no puedes hacerlo tú solo, no podrás hacerlo tú solo. Oye y mira mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo, representa tú al pueblo delante de Dios y somete asuntos a Dios y enseña a ellos los estatutos y busca tú entre los hombres de virtud para que sean jefes de miles, de millares, de 50, de 10, etc. ¿Ok? Jerarquía. Y aquí dice, yo os hablé en ese entonces diciendo, yo no puedo llevaros. Moisés está diciendo esto. Y yo os hablé en ese entonces diciendo, yo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí, hoy sois vosotros como las estrellas del cielo en multitud. Ya son un montonazo. Bueno, no son como las estrellas del cielo, todavía tenemos un censo acá para verificar que tenemos un total de 600,000 personas, ¿no es cierto? Varones, adultos, guerreros, ¿no es cierto? 60,000, 600,000 más ¿cuántos eran los de Leví? Los de Leví, ¿no anotamos a la tribu de Leví? 22,000 para el templo eran al inicio, al salir de Egipto, y luego al entrar en la tierra prometida 40 años después. Acá está pues Leví, 23,000. Entonces 625,000 personas más o menos, adultos contados. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, sois como las estrellas del mar. Jehová es vuestro Dios. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que sois y os bendiga como os ha prometido. El mismísimo profeta está lanzando su bendición a nombre de Dios sobre el pueblo. Ustedes ya han crecido muchísimo, pero que os haga Dios 1000 veces más de lo que ya sois y os bendiga. ¿Cómo llevaré yo solo vuestros problemas, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, hombres sabios y entendidos expertos, para que yo los ponga como vuestros jefes. Estamos retrocediendo en el tiempo, ¿no? Esto pasó. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé los principales de vuestras tribus, hombres sabios y expertos, y los puse como jefes sobre vosotros, jefes de millares y jefes de centenas, y jefes de 50 y jefes de 10 y oficiales para vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo, oíd la causa de vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y el que es extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio. Tanto al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os sea muy difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. No harás distinción de personas, en el juicio. Hoy día nos hemos olvidado de eso, ¿no? Ahora hacemos distinción religiosa, hacemos distinción racial, hacemos distinción financiera, hacemos distinción cultural. Os mandé, pues, en aquel tiempo, todo lo que habíais de hacer. Y cuando partimos de Horeb, el valle aquel donde estaba el monte Sinaí, el monte de la revelación, donde se dieron las tablas de la ley, etcétera, y todo lo que pasaron un año ahí, cuando partimos de Horeb, anduvimos por todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por 40 años, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Hemos llegado a la tierra que Dios nos da. Es para nosotros, así que vamos a enfrentarnos, vamos a ganar, ¿no es cierto? Mira, Jehová tu Dios ha puesto delante de ti la tierra, sube y poséela, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas,
ni desmayes. Y os acercasteis a mí, todos vosotros, y dijisteis: enviemos hombres delante de nosotros, que reconozcan la tierra y nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades por donde hemos de llegar. Mandemos una campaña de espionaje primero, ¿no es cierto?, antes de simplemente entrar y tomarla. Y la propuesta me pareció bien, y tomé 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron. Y nos dieron un informe, y dijeron: es buena la tierra que Jehová Dios, nuestro Dios, nos da. Ese fue el reporte. Sin embargo, no quisisteis subir, sino que fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. La falta de fe, el miedo, fuisteis rebeldes al mandato. Nadie dice que no tengas miedo, solo te dice: obedece. ¿A dónde subiremos?, dijeron ustedes. Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestro corazón, diciendo: este pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y estas murallas están amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Esta es una referencia de los gigantes. Deuteronomio 2:11, el próximo capítulo. Ellos también eran considerados gigantes, como los anaseos. Y los moabitas los llamaban emitas, a los gigantes. ¿Ok? Entonces, en un capítulo anterior, alguien dijo: somos como langostas para esos hijos de Anac, o los anaseos. Imagínate qué grandes serían. No sé si son gigantes realmente o son personas muy altas. No lo sé. Hay muchas interpretaciones al respecto. Entonces yo les dije a ustedes: no tengáis miedo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. O sea, ya lo ha hecho, ni siquiera es novedad. Has visto cómo Dios pelea tus batallas. ¿Por qué ahora tienes miedo? ¿Dios ha cambiado o yo he cambiado? Es mi fe la que ha cambiado, que cambia mis ojos, que cambia mi valor, mi atrevimiento. Mi fe. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha llevado, como lleva el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta que habéis llegado a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, el que iba delante de vosotros por el camino para buscaros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde habíais de andar, y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó. Hay una realidad aquí. Jehová vuestro Dios, Él peleará. Jehová vuestro Dios va delante de vosotros. Todo esto es importante. Hay una realidad. Nosotros no vemos lo que pasa mientras pasa. Usualmente vemos lo que pasó después que pasó, sobre todo para apreciarlo. El dicho dice: uno no aprecia lo que tiene sino hasta que lo pierde, ¿no es cierto? Pues es lo mismo. Estamos viviendo algo, lo cual ya, en sí mismo, ahorita, esto ya es un milagro. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cuántas coincidencias han habido en el pasado? Buenas suertes y milagritos aquí, milagritos allá, que qué bien, gracias Dios. O que tuve miedo y le pedí y me concedió y pasó de alguna manera y sobreviví y aquí estoy. El hecho de estar aquí hoy, aunque no haya terminado mis miedos, mis pesadillas, mis problemas, mi vida, el estar aquí hoy ya es un milagro en sí mismo. Y cuesta reconocerlo ahora mientras ocurre. Después que acabó, ya estoy viejo, ya estoy preso, ya estoy rico, tal vez millonario, ya estoy en cualquier situación donde ya es otro capítulo de la vida. Recuerdo y reconozco recién: vaya, cómo Dios me protegió,
Vaya, ¿cómo Dios hizo esto por nosotros? O por nuestra vida, o cuánta cosa. Después lo reconocemos. Pero durante, mi cerebro cocodrilo, el que es pelea o huye, es el único que gobierna mis instintos y no ejerzo una fe cultivada, reconociendo con gratitud y humilde gratitud lo que está pasando ahorita, que me determina una evidencia del carácter de Dios para conmigo si tan solo me acerco a Él. Y por esa evidencia de lo que está pasando, puedo atreverme a cosas que me dan miedo, que Dios me manda, que me hace sentir que sí puedo hacer, pero temo. Pero por la evidencia agradecida, humilde de los milagros que reconozco en mí hoy, puedo adquirir la fuerza y fe y valor de obedecer cosas que no sé. Pero si ya conozco el carácter de Dios, ya conozco mi relación con Dios, entonces sí sé, en teoría, porque está pasando, pero ahora es algo más no sé, atrevido. Y tengo que ejercer fe. El ver los milagros de hoy me ayudan a atreverme para los milagros de mañana. Entonces Jehová oyó vuestras palabras de queja, miedo, falta de fe, y se enojó y juró, diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré dar a vuestros padres. Se la perdieron, no se la merecen. Excepto Caleb, hijo de Jefone, uno de los 12 espías que fueron. Ese Caleb dio un buen reporte. Y él dijo: oye, pero ¿por qué temen? No teman, vamos, si se puede, porque Dios está con nosotros. Por eso Caleb sí va a llegar. Él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó. Y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y también contra mí se airó Jehová por causa de vosotros. Habla Moisés. También contra mí se enojó Jehová por vuestra culpa, diciendo: tampoco tú entrarás allá. Eso de por vuestra culpa no me parece. Tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él hará que Israel la herede, la tierra prometida. Él va a ser el guía cuando entren. Qué dolor para Moisés, ¿no? Ahora, no sé si esa realmente fue por tu culpa, por causa de vosotros, o sea, Moisés hablando al pueblo, por vuestra culpa. Todo lo que ha vivido Moisés es por culpa de Israel, no podemos negar eso. Pero yo recuerdo que fue en el evento del agua de la roca, el segundo o tercer evento en que brota agua de la roca, y en la que Dios le dijo, diferente a las ocasiones anteriores, le dijo: háblale a la roca y brotará agua. Y Moisés fue y no le habló a la roca, sino la golpeó con la vara mágica o poderosa que había venido usando desde hace 40 años, desde antes del primer llamado. Golpeó con la vara la roca y salió agua. Ya el acto en sí mismo es un gran milagro, es un acto de fe de Moisés usando la vara que siempre he usado para estos milagros que Dios le dice que haga. Pero en esta ocasión Jehová se enojó con él. Yo no te dije que la toques con la vara, yo te dije que le hables y no le hablaste. No creíste que hablándole la roca obedecería y brotaría agua. Tú, Moisés, el más semejante al Dios mismo, el que le brillaba su rostro cada vez que conversaba con Dios, el que ha visto a Dios cara a cara, el líder del pueblo, el profeta de los profetas, no tuviste fe. La que yo esperaba, por lo menos. Por lo tanto, tú tampoco vas a entrar a la tierra prometida. ¿Ok? Esa es la historia que hemos leído. Y también se airó contra mí por causa de vosotros. Josué será el que siga el liderazgo. Y vuestros pequeños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, porque ustedes temieron, no queremos entrar porque nos van a matar y se van a quedar con nuestros hijos y nuestras mujeres. Y vuestros hijos que no saben hoy ni lo bueno ni lo malo, los chiquititos, ellos entrarán allá. Y a ellos la daré, esta tierra prometida. Y ellos la heredarán. Es un castigo tremendo.
pero vosotros volveos, regresen y métanse al desierto, partid al desierto, camino del Mar Rojo, regreso, ¿no es cierto? ¿Dónde está nuestro mapa? Porque estaban aquí, habían viajado desde el cruce del Mar Rojo hasta el monte Sinaí, del monte Sinaí hasta las fronteras de Israel, y ahí enviaron espías, y ahí dijeron, ay no, qué miedo. Entonces Jehová se enoja y le dice, regrésense hacia el Mar Rojo. No van a entrar. Entonces ustedes respondieron y dijeron, entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, perdón. Nosotros subiremos y pelearemos, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Tuvimos miedo, pero ahora ya no tenemos miedo. Y cada uno de vosotros se armó con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte, a hacer la guerra, la invasión que se había dicho. Pero ya no. Ya tuvieron miedo. Ya se demostró vuestra falta de fe. Ya dijo Jehová que no. Y Jehová me dijo, diles, no suban, ni peleéis ahora, pues no estoy con ustedes, no estoy entre vosotros, para que no seas derrotado delante de vuestros enemigos. Cuando se acabó, ¿no es cierto? Y os hablé, y les dije a ustedes eso, no suban, Jehová ya no está con ustedes, pero no disteis oídos, no me escuchaste. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, creídos, subisteis al monte. O sea, primero no obedecen en ir, ahora castigados. Ahora sí vamos a ir. Y entonces no obedecen a no ir, porque se les dijo, no, ya no vayan, ya no les voy a cuidar. Y vuelven a desobedecer, y se creen lo máximo, que Dios está con nosotros. ¿Y qué? ¿Por decir que Dios está contigo, va a estar Dios contigo? No depende que Dios esté contigo de tu santidad y obediencia, la cual estás no haciendo, de tu fe y santidad. Y aún así fuiste, cuando por segunda vez desobedecías. La primera vez que se te dijo sube, no, ok, desobediencia número 1, castigo. No, ahora sí subo, no, ya no subas, y desobedeciste por segunda vez. Subisteis al monte. Y entonces el amorreo que habitaba en aquel monte salió a vuestro encuentro, y os persiguieron como hacen las avispas. Y os derrotaron desde Seir hasta Horma. Persecución y todo. Dios no estaba con ustedes. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová. Pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oídos. Y así estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. ¿Dónde está el mandato? Fuiste y yo os hablé y os di oídos a esto. Me trae tantas referencias personales de la vida, en donde uno debe hacer algo y no lo hace. Y teme, y uno sabe que puede obtener aquella tierra prometida, aquel logro, aquel avance, lo que sea que puedo lograr si tan solo hago esto. Y somos nuestro peor verdugo, en el que porque me da flojera, porque me da miedo, porque tengo frío, porque no sé cómo, porque no sé con quién, porque no sé dónde, porque miedo, excusas. Mañana lo hago. Y siento la presión interna de que sé que debo hacerlo, y no lo hago. Y llegan puntos, con suficiente espera y negligencia en actuar como sé que debo actuar, llegan puntos en los que de pronto yo ya sé que ya no voy a lograr lo que creía que lograría, lo que se podía. Cuando siento que la promesa de lo que lograría desaparece de mi horizonte. Y lo siento, y lo entiendo, y lo veo, y no puedo explicarlo, pero ya está claro, y de pronto ya no es para mí. Y ahora sí quiero, ahora sí me pongo las pilas, ahora sí me esfuerzo, ahora sí tengo iniciativa propia, ahora no tengo miedo, ahora no tengo excusas, y ahora ya no tengo la promesa. Ya no. Y voy y me esfuerzo y lo hago, y ahora no sale bien.
y me quiero excusar mi fracaso, quiero excusarlo en la razón de que no era inspirado, que no era para mí, que soy un fracaso, que cualquier duda o excusa otra vez que yo me imponga a mí mismo por mi propia mediocridad, por mi propia negligencia. Esto les pasó al pueblo de Israel, tal cual, en este ejemplo que está recapitulando Moisés. Es doloroso. Cuando nos toca vivir eso, es doloroso. Y de pronto ves al otro, al vecino, el amigo, el pariente, lo quien sea, que sí hizo lo que tú ibas a hacer primero. Y sí logró lo que era para ti. Y cómo duele. Y uno pasa en los años masticando y remasticando, ¿cómo se dice esto? Regurgitando no es. Cuando las vacas sacan su alimento y mastican, rumiando y rumiando mis propios dolores y mis propias excusas y mis propios resentimientos, rumiando, que solo son reflejo de mi mediocridad pasada. Ahora, siempre puedo iniciar con una limpia iniciativa propia hoy, y los frutos tendrán que ver cuando tengan que ver. Pero cuando empiezo a rogar a Dios, después de un tiempo en el que decididamente no escuchaba a Dios, ¿qué ocurre? Volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oídos. Es mucho más fácil obtener la atención de Dios cuando estamos frescos, limpios y hacemos compromiso y hacemos los esfuerzos y hacemos bien y Dios nos bendice. Estamos en buena sintonía y digo A y Dios me escucha A. Pero cuando me dijo ABC, no hice ABC, me fui de cara y me pasaron las consecuencias de mi no acción, y ahora sí, oh Señor, perdóname, ahora sí, por favor, ABC, ahora no va a ser tan rápida su conexión conmigo. No va a escuchar mi voz, no va a prestar oídos a mis palabras. Y no es permanente esto, porque eventualmente tuerce ese oído, eventualmente presta atención. Tengo que pagar el precio de mi negligencia, aunque sea con un tiempo de abandono aparente. Es más difícil, no es imposible. Y la tercera vez, y la cuarta vez, y la quinta vez es cada vez más difícil, nunca imposible. Pero tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras propias consecuencias y errores. Es dolorosamente identificador para mí esta historia. Yo con todos mis años tengo toda la gama de historias posibles, de acierto, de éxito, de bendición, y de desacierto, de fracaso y de maldición incluso. Y restaurar la paz después de un tiempo caótico por mi propia hechura es bastante complicado. No es imposible. Y viendo el gran macro de las cosas, no tengo nada más que decir que gracias. Absolutamente nada más que decir que gracias. Y esa es otra historia. Así que este es el capítulo 1 del libro de Deuteronomio. Un doloroso recordatorio en la cara del pueblo de Israel de lo que ellos mismos han hecho. Y el protagonista líder, Moisés mismo, está haciendo el recordar eso. ¿Cuánto más vamos a recordar ahora en todo este libro? Así que lo dejo aquí. Cerramos el capítulo 1 de este inicio de la saga de la lectura del libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Nos vemos en el próximo capítulo.